Dios les bendiga, mis hermanos. Contento de un año más de nuestra iglesia Comunidad Cristiana Casarapa. Yo aquí ya me considero uno de los que son viejitos aquí, porque ya tengo una década ya aquí. Hace 11 años vine, ya no era todavía no era esta sede, era la sede allá del Buzonca. Habíamos ido a una iglesia en Caracas, nos quedaba muy lejos la cosa, y dijimos, bueno, tiene que ser aquí cerca, ¿no? Y llegué con Dieguito en coche, con Génesis cargadita, con Jean Paul pequeñito, y fuimos por primera vez a la iglesia Comunidad Cristiana Casarapa y nos sentimos felices. Tan felices nos sentimos que a las 3 semanas, me acuerdo, estaba predicando el pastor Anel Betancourt y le digo a mi esposa, vamos allá a visitar al pastor, rapidito. Y sí, ella se me queda viendo así. Ella estaba más firme que yo estaba así medio cruzado, ¿no? Y resulta que, ¿cómo está, pastor? Mucho gusto. Sí, mira, yo soy Omar Veronese. Ah, mucho gusto. Y bueno, esos son mis hijos, mi esposa. Ah, sí, chévere. Mire, pastor, ¿cómo hace uno aquí para bautizarse? Y mi esposa se queda así que... Y él se me cae que, ¿te quieres bautizar? Si todo lo que están diciendo ustedes ahí es verdad, yo no quiero que venga Cristo y me agarre. No, señor. Vamos a bautizarnos aquí todo el mundo. Y ese mismo año, en diciembre, nos bautizamos. Aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Toda mi familia se bautizó aquí en Casarapa y todos servimos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este mensaje del día de hoy me dijeron, Omar, tenemos que hablar de un cristiano maduro. Yo voy a decir un cristiano con madurez. Porque si un cristiano maduro, entonces se ponen, no, cristiano con madurez. Un cristiano con madurez. Bueno, vamos a orar para que el Señor pues nos hable esta tarde, noche. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en este momento, Señor, no con palabras de mi propia sabiduría, Señor, sino provenientes de ti, Señor, para que tu pueblo escuche lo que tú quieres decirle, Señor, en esta noche, para que tu evangelio sea extendido, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay personas aquí en esta noche que, bueno, que quizás no conozco todas las caras, pero sí conozco muchas. Puede ser que haya personas con días en el Evangelio, vengan meses en el Evangelio, años en el Evangelio, o como en mi caso, ya una década en el Evangelio, o más de una década en el Evangelio. Y en lo que es la parte natural, ¿okay? Como humanos, asociamos la madurez con los años, ¿sí? Bueno, no en todos los casos, hay personas que son medio mentepolla y son grandotas, ¿no? Pero siempre la asociamos con los años. Bueno, un cristiano maduro no es necesariamente proporcional a la cantidad de años que tiene en el Evangelio. Y eso es así. El tiempo que tengas en el Evangelio no es directamente proporcional a la madurez que tú tengas espiritualmente. Conozco personas, o he visto personas, que con poco tiempo en el Evangelio demuestran una madurez bellísima. Una comprensión por el Señor sin conocer profundamente la palabra. Pero otros que tienen muchos años en el Evangelio y aún sus pensamientos no están inundados de la palabra de Dios. Conocen muchos versículos, recitan muchos versículos, pero a la hora de tomar una decisión, a la hora de actuar en su vida, a la hora de trabajar en un problema con un hermano,
no lo hacen pensando como el Señor lo haría. No hay versículos en su cabeza que lo ayuden a tomar decisiones correctas. Y eso es parte de ser maduro espiritualmente. Y la Biblia tiene ejemplos sencillos y otros más profundos de personajes que aún así, conociendo y siendo profetas del Señor, no eran maduros espiritualmente. Y hay uno rapidito que sé que de repente le viene mucho a la cabeza, que es Jonás. Jonás era un profeta del Señor. Un profeta. Una persona que tenía una comunicación genuina con el Señor, porque era profeta del Señor. Y Jonás, vamos a ver cómo es esta historia, en Jonás 1 del 1 al 3 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Este hombre tenía una comunicación directa con el Señor, pensaba todo el tiempo en él, sus pensamientos estaban inundados de él, y él decide huir físicamente del que es omnipresente. Físicamente del que está en todos lados. Eso a mí me hace ver a un profeta definitivamente inmaduro. Y es un propósito el que el Señor le había dado a este profeta. Él simplemente tenía que obedecerlo. Solamente tenía que obedecerlo. Pero no solamente Jonás subestima la omnipresencia del Señor, sino que también subestima la omnipotencia del Señor. No pensaba que el Señor podía hacer todo lo que el Señor después hizo, y los invito a que lean Jonás. Había mucho que el Señor iba a hacer, pero este profeta no pensaba que eso fuera justo ni posible. Hay propósitos en cada uno de nosotros, hermanos. Y muy probablemente propósitos que estamos huyendo, quizás sin darnos cuenta, o quizás a propósito. Muchos tenemos claro que debemos ir y proclamar el Evangelio a toda criatura. Y muchos lo hacen. Gloria a Dios por eso. Pero hay muchos que no. Hay muchos que en este momento pues estamos sentaditos esperando la buena oportunidad para de repente hablarle de nuestro testimonio y por ahí abrir una conversación interesante con alguien, hablarle de Cristo, y eso no está mal. Pero hay que ser intencionales porque hay que acelerar la venida de Cristo. Hay que acelerar la venida de Cristo, ¿no? Un cristiano maduro, cristiano con verdadera madurez, sabe entender sus tiempos. Sabe entender en qué tiempo se encuentra. Eclesiastés nos habla un poquito, Eclesiastés 3 del 1 al 8, dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, que significa honrar la memoria de los difuntos. Eso para que sepan qué significa endechar. En la cultura judía significa eso. Y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar.
tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Y cómo es esto en mi propósito? ¿Cómo uno todo esto en mi propósito? Siempre vas a tener tiempo para cumplir el propósito que Dios tiene contigo. En cualquiera de los tiempos en el que tú te encuentres, es una buena oportunidad para llevar el Evangelio y para hablarle a alguien de Cristo. Así sea a otro hermano. Porque muchas veces pensamos que no le voy a hablar de Cristo al hermano que ya yo sé que es cristiano. No, a veces ese hermano necesita que tú le des palabra. Si eres un empleado, háblale a tu jefe del Señor, háblale a tus compañeros del Señor. Si eres un jefe, háblale a tus empleados del Señor, proponga un tiempo devocional en tu empresa. Si eres un padre, háblale a tus hijos de Dios. No solamente te conformes con traerlo a la escuelita dominical, hazlo sentir, hazlo vivir el Evangelio. Lleva a ellos la necesidad de un Dios que está con ellos. Que ellos vean que es el Dios que te provee, que es el Dios que le provee a ellos. Que ellos vean que es el Dios que los cuida, que ellos vean que es el Dios de las promesas. Un niño que llega y ve a su papá o ve a su mamá llegando con una bolsa de mercado y el papá dice, esto es gracias a Dios, hijo, y pone el mercado aquí. El niño tiene 4 años y dice, pero yo te veo a ti ya trayendo el mercado. Gracias a Dios, no entendí. Pero resulta y que pediste la provisión del alimento y viste que el niño ve que ese alimento llegó después que su papá o su mamá doblaron las rodillas. Ese niño dice, Dios respondió. Así es una buena manera en las lecciones prácticas del Señor de hablarle a tu familia, reuniéndolos a todos y diciendo, vamos a orar por esta circunstancia, vamos a orar por este problema, no ocultándole los problemas a los hijos, no, mostrándole que hay problemas, pero que vamos de la mano con Cristo y que vamos a atravesar la tormenta con Él. Amén. No haciendo como Jonás, que subestimó el poder de transformar a Nínive, por ejemplo. De subestimar el poder de lo que el Señor haría en Nínive. Un cristiano maduro lleva en su cuello la palabra del Señor. ¿Cómo hace para llevar en su cuello la palabra del Señor? Metiéndose diariamente en la Biblia. No hay otra manera, hermanos. No son decisiones como de que alguien te dijo en el oído que hicieras tal cosa. No, es un versículo en tu cabeza que te va a decir lo que debes hacer o cómo debes hacer. Es un versículo. La Biblia es la palabra de Dios. Es eso lo que tú debes escuchar en tu cabeza. Es un versículo que te estudiaste, es un versículo en que meditaste, es un versículo que ya sabes en qué contexto fue puesto y que sabes que aplica a tu vida en un momento determinado, porque el Señor no lo puso ahí por casualidad, no te puso a leer eso por casualidad. Un cristiano maduro estudia las Escrituras, lee devocionales. Sí, un cristiano maduro lee devocionales, pero también hace devocionales, prepara devocionales, porque es lo que el Señor le ministró a él y que está dando por gracia lo que por gracia
Él recibió. No es solamente leer un devocional y compartirlo en cadena. Hágalo. Busque el contexto y prepare su propio devocional, hermano. Eso lo hace un cristiano maduro. Un cristiano maduro sabe que es justificado por la fe, que no hay nada, absolutamente nada de lo que haga en su vida que le dé la salvación. Solamente tener fe en aquel que dio su vida por él. No importa cuánto tiempo usted dure en la iglesia, no importa cuántas cosas usted haga para los ministerios. Aquí lo que importa es que usted tenga fe, y esa fe le da el amor hacia el Señor. Y va a hacer las cosas con cariño, no por compromiso, las va a hacer con amor, para edificar el reino de Dios aquí en la tierra. Lo más hermoso de ser un cristiano maduro es entender que el Evangelio no se trata de hablar de prosperidad. El Evangelio no se trata de hablar de sanidad, de enfermedades a las personas que no conocen de Dios. Dios te va a sanar. Déjame orar por ti. En el nombre de Jesús será sano. Y si el Señor no lo sana, entonces si te queda mal a Dios. No se trata de hablarle de resolver problemas a la gente para que crea en Dios. No es evangelizar así, hermanos. No es dar su testimonio, eso es pre-evangelio. No es solamente dar su testimonio. Evangelio es hablar de Jesús, de aquel que cientos de años atrás fueron las escrituras que lo nombraron todas las cosas que pasarían en su vida. Y Él vino aquí y vivió y se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, vivió una vida perfecta, la ley la cumplió en Él, y aún así expió nuestros pecados en Él, y dio su vida por nosotros, sin nosotros merecerlo. Eso es el Evangelio. Así debemos proclamar el Evangelio del Señor. Eso lo hace un cristiano maduro. Saber que cuando Jesús vino y luego partió a los cielos, nos dejó un consolador, nos dejó a su Espíritu Santo con nosotros, para que nosotros seamos consolados y vivamos por Él, y seremos redarguidos de su palabra, seremos convencidos de pecado. Porque un cristiano maduro tiene en sí al Espíritu Santo. Dios les bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por un año más de la Iglesia Comunidad Cristiana Casarapa, Señor. Gracias por estar con nosotros en medio de la tormenta. Gracias, Señor, infinitamente gracias. Amén y amén.